Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, será transformada por la maravillosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, estate expectante. ¿Qué más le decimos? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Vamos nuevamente, por favor, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y el apóstol Pablo, escribiendo hacia la iglesia de Corintios, escribe una declaración muy interesante, de la cual estoy compartiendo esta enseñanza con ustedes, que se llama Gloriosa Cruz. Y hoy, como les dije en nuestra primera lección, voy a estar hablando acerca de lo que es el significado de la cruz. Muchos de nosotros, como dije al inicio, no sabemos el verdadero significado de la cruz. Y cuando no sabemos, cuando desconocemos los conceptos, entonces nosotros no tenemos una capacidad de poder hacer bien las cosas en lo que respecta el tener una cruz o el creer en ello. Por eso se llama el título Gloriosa Cruz. Quiero leer nuevamente en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para muchos de nosotros que no hemos estado en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando Jesús falleció, Jesús partió al cielo y los apóstoles de Jesús, sus discípulos, estuvieron en la tierra compartiendo el evangelio, ellos no tenían a la cruz como ahora lo tenemos, como un símbolo del cristianismo. Ellos no tenían la cruz como algo para poder llevar y poder decir: wow, mira, yo tengo la cruz y yo soy cristiano, seguidor de Cristo Jesús. No existía eso. ¿Por qué no existía en esa época? Pero ahora, ¿por qué la tenemos? ¿Por qué tenemos la cruz? Y muchas veces la colocamos en diferentes lugares de nuestro hogar, en nuestras vidas mismas. Nos compramos un dije, no estoy diciendo que sea malo, por favor no me malinterpreten, sino simplemente el significado de la cruz para el tiempo bíblico, el tiempo de Jesús, era completamente diferente al concepto que tenemos ahora. Ciertamente las culturas normalmente tienen un símbolo, ¿no? Por ejemplo, la cultura de Israel, el pueblo judío, tienen un símbolo y es la estrella de David. El Islam tiene un símbolo, es una media luna. ¿Y por qué se escogió la cruz? ¿Por qué no se escogió algo diferente? ¿Por qué no se escogió una paloma? ¿Por qué tuvo que haberse escogido una cruz? ¿Por qué una cruz cuando en esa época una persona que moría en una cruz significaba que era una persona maldita? La Biblia nos habla de que aquel que era colgado, crucificado, era una persona maldecida por Dios. O sea, cuando un discípulo de Jesús en la época de la iglesia primitiva, y digo de la iglesia primitiva porque recién estaban empezando, un discípulo no estaba, o la gente no podía ver bien a una cruz, porque la cruz representaba la muerte de una persona maldecida. Y cargar una cruz implicaba que esa persona era una persona maldecida. Y por eso en los inicios de la iglesia primitiva, o en la iglesia de los inicios de la iglesia, no se llevaba una cruz. Aunque el mensaje de los discípulos sí era acerca de la cruz, pero no se llevaba la cruz como un símbolo de poder decir: mira, yo tengo mi cruz y voy por donde sea con mi cruz porque yo soy cristiano, y porque simplemente en la época de Jesús, para los judíos era una persona maldecida por Dios, y para los romanos también era la peor muerte, que incluso estaba prohibido
que un romano sea crucificado o sea colgado. Estaba completamente prohibido. Quiero llevarte a Gálatas 3:13, porque de ahí quiero ir partiendo poco a poco acerca de lo que es la cruz. Vamos a estudiar esta serie, tiene que ver mucho con el significado de la cruz, qué representa la cruz, qué es lo que nosotros como creyentes necesitamos conocer, pero hoy solamente vamos a hablar del significado nada más. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Jesús murió en la cruz, murió como un criminal común, como uno de los peores que podía existir en la historia. Crucificar a una persona representaba para los judíos a alguien que Dios había maldecido. Por eso en ellos no les encajaba que Jesús pudiera ser el Mesías, el libertador que ellos esperaban. Ellos esperaban a un hombre que los liberara de la esclavitud en la que ellos se encontraban. Pero lo que vieron no fue un libertador, sino vieron a un hombre que había sido crucificado en una cruz. Y eso representaba que esa persona había sido maldecida por Dios. Quiero llevarte a Deuteronomio capítulo 21, por favor. En Deuteronomio capítulo 21, la palabra de Dios nos dice de este concepto. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen, versículo 22, Deuteronomio capítulo 21, vamos a leer el 22 y el 23, y luego voy a leer algunas versiones de este pasaje para poderlo entender. Dice, versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, aquí nos habla, dice que porque maldito por Dios es el colgado, o sea, el que muere crucificado, el que muere colgado en un madero, esa persona es un maldecido, vamos a decirlo así, porque voy a leer otras versiones. La versión latinoamericana dice lo siguiente. La versión latinoamericana dice: su cuerpo no pasará por la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. La versión Biblia al Día dice lo siguiente. La Biblia al Día dice: no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado. Cuando Jesús murió, hermanos míos, crucificado en una cruz, ellos no tomaron la cruz como un símbolo de su creencia. Ellos no cargaron la cruz, dije, bueno, mi Jesús, mi Señor murió en la cruz y ahora me llevo la cruz. No, eso no era al inicio su símbolo que iba a representar al cristianismo. Habían otras cosas que ellos podían haberlo tomado, pero no lo hicieron. El hecho es, hermanos amados, ¿cuándo es que la cruz llegó a ser para nosotros un símbolo incluso de adoración? ¿Cuándo es que la cruz llegó para nosotros a ser un símbolo aún incluso de nuestra fe?
Hay muchas personas que se llaman cristianos y solamente de título, porque no están usando el concepto correcto de la palabra cristiano. Una persona cristiana, en su verdadero significado, en su esencia, es una persona que sigue lo que Cristo Jesús hizo aquí en la tierra. O sea, un cristiano es aquella persona que hace, habla, actúa, piensa como Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso se llama un discípulo. Un discípulo imita lo que su maestro hace. Y ellos no se autodenominaron cristianos, sino les pusieron el nombre a ellos los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo lo mismo que Cristo Jesús hizo aquí en la tierra. Y le pusieron el título, ahí vienen los cristianos, porque al inicio les llamaban los del camino, aquellos del camino, porque ese era el concepto que tenían de ellos, de los cristianos, en realidad de los discípulos de Jesús se les consideraban los del camino. Así se los conocía al inicio, pero luego se les cambió el nombre por los cristianos, porque actuaban como Cristo Jesús caminó en la tierra, haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo sanidades, compartiendo el evangelio, y la misma gente le puso ese título a ellos. Pero ¿en qué momento entonces la cruz vino a ser el símbolo del cristianismo? Cuando en la época de Jesús no existía este símbolo, porque este símbolo representaba maldición. O sea, no podía el judío concebir en su mente de poder hacer a un hombre que había sido crucificado en una cruz, que representaba maldecido por Dios. En ellos no podía concebirse la idea de que ese hombre crucificado en un madero, colgado en una cruz, sea mi Señor. O sea, no cabía en su cabeza. O sea, para ellos era algo ilógico. Incluso para un romano poder declararle a un hombre que había muerto en una cruz y declararle que sea su Señor, tampoco le era lógico. Quiero llevarte a 1 Corintios, por favor. Capítulo 1. Y vamos a ver lo que Pablo, que estaba viviendo, y justamente habíamos leído el pasaje de 1 Corintios 2, pero ahora vamos a leer el capítulo 1, porque es que Pablo más adelante habla estas palabras, y el versículo 18 del capítulo 1 hacia adelante dice lo siguiente. Dice: porque la palabra de la cruz, versículo 18 al 23, vamos a leerlo, dice: porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles era locura. ¿Cómo podía yo, decían los romanos y los judíos, cómo puedo yo hacer a un hombre que había sido maldecido por Dios, y no solo maldecido por Dios por morir en una cruz, sino por haber sido incluso llevado a padecimientos tan extremos como lo que la historia nos cuenta de lo que le hicieron a Jesús? Levanten la mano todos los que vieron la película Mi Pasión, La Pasión de Cristo.
Ahora, esa película solo nos muestra el 50% de lo que realmente Cristo Jesús padeció. Esa película no nos muestra el 100%. Es una muy buena película, la mejor que he podido ver, pero lo que Él vivió ahí en esta película no es comparado con lo que realmente vivió Jesús. Porque a Jesús, hermanos míos, le flagelaron, le golpearon la cabeza, le incrustaron una corona con, no espinas chiquititas, unas tremendas espinas, y no se la colocaron con delicadeza, porque a una persona que estaba destinada para morir en la cruz, significaba que era un maldecido de Dios, en otra palabra, que Dios no lo quiere. Y por eso lo trataron como tal. Le disfiguraron el rostro. La Biblia nos habla en Isaías que no había parecer en él. Estaba completamente deformado el Cristo Jesús cuando llegó a la cruz. Y no podía caber en la mente de un judío adorar a un hombre o servir a un hombre o seguir a un hombre que había sido muerto en una cruz, porque eso significaba ser maldecido, y que había sido maltratado, flagelado, escupido y todo lo que ustedes conocen en cuanto a lo que Él sufrió estando aquí en la tierra. Ni siquiera estamos hablando de lo que Él sufrió abajo, estamos hablando de lo que Él sufrió aquí terrenalmente. Terrenalmente. Y Jesús había sido condenado como un criminal, en otras palabras. Como un criminal, y había sido sometido a la forma más humillante que una persona podía vivir en su ejecución. Lo castigaron con esos látigos que arrancaban la carne. La Biblia dice que era toda una llaga Jesús. Esa cruz, esa cruz representaba maldición. Esa cruz representaba a alguien maldecido por Dios y no lo querían. Por eso Pablo dice, para algunos es tropezadero, para otros es una locura. Pero Dios dice se agradó, ¿no? Dios dice que se agradó. Leamos nuevamente, versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció, a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por esta locura, la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? Acerca de la cruz. Como les dije antes, ciertamente los discípulos no cargaban una cruz. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús murió, ellos no cargaban una cruz, pero sí hablaban acerca del mensaje de la cruz. Ellos no tenían un símbolo. Ellos no tenían colgado aquí su crucecita como algunos no se imaginan y piensan. ¿Cuándo es que la cruz se vino a imponer para representarlos? Con el pasar de los tiempos, no solamente miraron de lo que significaba la cruz, no solo tenían el mensaje. En la Biblia vamos a leer todo, en esta serie vamos a estar hablando del mensaje de los discípulos aquí, el mensaje de Pablo, incluso el mensaje de Jesús en cuanto a la cruz. Vamos a estar viendo todo ello. Pero ciertamente ellos no llevaban una cruz como un símbolo de su representación. No llevaban. Aún incluso se dice que en las catacumbas, escúchenme, en las catacumbas cuando los cristianos fueron perseguidos en el siglo I, siglo II, no había una cruz, porque ninguno de los creyentes quería manifestar esa ascendencia de poder seguir a un hombre que había sido maldecido por Dios en un sentido. Ellos usaban otros símbolos. En las catacumbas, que eran sótanos subterráneos, en la cual por la persecución los cristianos se escondían, hacían sus servicios ahí, nos cuentan las historias de que encontraban otros símbolos menos una cruz. Se llegó a tener la cruz como un símbolo después que el rey Constantino, un rey de Roma, visualizó en su sueño una cruz. Y este hombre mandó a que todo su ejército usara esa cruz
Y ciertamente este hombre ganó esa batalla porque estaba preparándose para una batalla, y por esa batalla ganada es que él puso dentro de Roma, o dentro del gobierno romano, dentro de ese poderío que había en esa época, se impuso la cruz. Ciertamente para los creyentes fue realmente algo muy simbólico por lo que su Señor había muerto, pero para este rey Constantino simplemente era una señal que le trajo victoria. Y fue que así que se comenzó a conquistar tierras por la cruz, y no por el verdadero significado de ella, sino por esa práctica nada más, que hasta el día de hoy se sigue haciendo de una manera indirecta. Pero el hecho es lo siguiente, hermanos míos. Yo dije antes que los judíos les parecía una locura, un tropezadero, porque los judíos consideraban que era realmente algo muy grave, porque era alguien maldecido. Ciertamente, antes que Jesús llegara a la tierra, 4 siglos antes, se dice de un tal general Tito, que situó Jerusalén, mandó a colgar a más de 2000 judíos y 2000 extranjeros, todos mezclados, y dice que no había cruces como para poder seguir colgando a las demás personas. Era toda una matanza, y ellos consideraron algo que no era correcto, indignante. Y también los ciudadanos romanos, en este caso, un general o de alto grado, ellos hicieron una declaración, y esta es la declaración que ellos hicieron en cuanto a lo que era la cruz. Para un romano, atar a un ciudadano romano era un crimen, flagelarlo era una abominación, matarlo era casi un asesinato, pero crucificarlo, dice, no había palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Ese era el concepto de los romanos en cuanto a la cruz. Que llevar a un hombre a la cruz, ese era su concepto. Y para los judíos, como también les he mencionado, era algo que no era correcto. Regresemos nuevamente a Deuteronomio 21, por favor. Deuteronomio 21, 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora, ciertamente leímos Gálatas 3:13, y ciertamente la Biblia nos habla que aquel que no seguía la ley era un hombre maldecido. Ahí nomás en Deuteronomio, por favor, avancen unas cuantas páginas y vamos al capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, versículo 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a hablar muchas maldiciones. O sea, ¿por qué? Por no prestar atención a la voz de Dios o a la ley establecida por Dios. Ahora, por favor, quiero que me presten mucha atención. La ley fue dada al pueblo judío para que el pueblo judío lo practicara y buscara de Dios. Pero los gentiles, y los gentiles son aquellos que no eran judíos, estos gentiles, por el mismo hecho de no tener la ley y no poderla practicar, ya eran considerados malditos por Dios. Pero si el gentil venía al pueblo judío y hacía del Dios de los judíos su Dios,
entonces Dios lo redimía y era parte ahora del pueblo judío, y por ese reconocimiento de Dios y de esa ley ellos podían ser justificados. La única salvación que podía tener una persona que no era judío antiguamente era a través del cumplimiento de la ley, y ahí podía entrar cualquier extranjero, cualquier hombre de cualquier de otro país, otra cultura. Por eso se llamaban los gentiles, los que no eran judíos. Por lo tanto, tú y yo no éramos judíos. Tú y yo no hemos tenido linaje judío ni sangre judía, por lo cual podemos ser descendientes de los gentiles. Y por lo tanto, nosotros éramos malditos con maldición. ¿Por qué? Porque no teníamos la ley, ni la cumplíamos, ni queríamos saber nada de Dios y nada de las cosas de Dios. Por lo tanto, éramos considerados malditos con maldición. Pero aquí es donde empieza la verdadera historia de la cruz. Por la condición que el hombre tenía de ser maldito, por la condición que el hombre tenía, Dios, que amó a la humanidad, Dios que amó al hombre en esa condición en la que se encontraba, envía a su Hijo Jesús para representar al hombre. Y representar al hombre tenía que representarlo con la misma condición del hombre. Por eso Jesús se humilló tanto, haciéndose como tú y como yo, para poder tomar tu lugar. O sea, cuando una persona carga la cruz, hermanos míos, debe de entender o debe saber que él, sin la obra de la cruz, era una persona maldita. Pero que por la cruz hubo un hombre que puso su vida reemplazándote a ti y se hizo maldito por ti, para que tú ya no recibas el castigo de esa maldición. Quiero que retornemos a Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Dice, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, por nuestra culpa, por nuestra condición, Él vino a representar al hombre. Él vino a poner su vida para que tú no recibas aquello que se merecía el hombre. La Biblia habla que el hombre sin Dios está destinado a un lugar. El hombre que no tiene a Dios en sus caminos, el hombre que no ha aceptado a Jesús, está destinado ya a un lugar. No solo se trata de llevar una cruz, sino que esa cruz tiene un significado. Esa cruz significa que alguien reemplazó tu vida, que tú eras maldito antes, pero que ahora, por esa obra de la cruz, que alguien se hizo maldito por ti, tú ya no eres maldito. Sino, dice nuevamente versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Para qué? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, ¿quiénes eran los gentiles? De antes dije que los gentiles eran aquellas personas que no eran judías. O sea, ese era el título que se le llamaba. Los gentiles era toda persona que no tiene nada que ver con los judíos. No tiene sangre judía, no tiene ninguna tribu como descendencia. O sea, absolutamente nada que ver con los judíos.
Ellos eran los gentiles. Y aquí dice que Él murió en la cruz, se hizo maldición por ti y por mí, porque dice, maldito el que era colgado en un madero, dice, o sea, Él se fue a la cruz para que ahora en Él ya no haya la maldición en tu vida, sino, dice, para que en Cristo Jesús la bendición que se le había prometido al pueblo judío, a Abraham en especial, alcanzase a todos nosotros, a fin, dice, de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Sería muy interesante entonces analizar cuál es la promesa o cuál es la bendición que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Porque dice de que en la cruz, el que muere en la cruz era un maldito, pero lo hizo para que tú y yo no paguemos ellos, sino más bien para que a través de esa obra ya no recibamos maldición, sino ahora la bendición que es de Abraham, de los judíos, nos alcanzase a nosotros, los gentiles, para que por medio de la fe, ¿fe en quién? Fe en esa cruz. Por eso es una gloriosa cruz. No es cualquier cruz. No es un simple símbolo que te lo pongas en la oreja o en el pecho. Tiene un significado profundo. Es una cruz en la cual hubo alguien que puso su vida por ti y se hizo maldito de Dios para que a través de esa obra tú fueses ahora bendecido por Dios. Por eso, el hombre que rechaza la obra de Cristo ciertamente rechaza la bendición, ciertamente rechaza la salvación. Regresemos por favor, o vayamos por favor a San Juan, capítulo 3. Y sé que ustedes ya han analizado este pasaje, pero vamos a leerlo nuevamente. Versículo 16, pasaje muy conocido, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dice, amó al mundo que da a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuchen o lean por favor con atención lo que están leyendo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo, hablando de Jesús, al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús vino con un propósito, sino para que el mundo, hablando de la humanidad, para que la humanidad o el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz, se hizo maldito con maldición porque puso su vida en lugar tuyo. Nosotros que no éramos judíos, nosotros que no teníamos la ley, nosotros que estábamos ajenos a las promesas de Dios, estábamos condenados a morir, estábamos condenados a esa maldición. Pero Cristo Jesús dice, porque Dios nos amó de tal manera, envió al mundo a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos. Porque esa es la voluntad de Dios. Dile a la persona que está atrás, la voluntad de Dios es salvarte, dile. A la persona que está atrás también dile, por favor, la voluntad de Dios es salvarte. Ahora, sigue diciendo el versículo 18. El que en Él cree, o sea, el que en Él cree, o sea, cree en lo que Él hizo, en la obra que Él hizo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Un momento, ¿cómo que ya ha sido? Primero dice que Él no vino a condenar. Ahora aquí dice que ya es condenado. Pero no es que ha sido condenado por Dios, porque Dios no condena a nadie. Acá está diciendo,
El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. En esa obra maravillosa. Ahora, acá hay algo muy interesante. Que Él no vino a condenarte. Dios no es su trabajo, su función de condenar al mundo. La función de Dios es salvar al mundo. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte bendición. Porque Dios sabe que tú sin Él eres maldito. Y eres maldito por no tener la ley, por no ser judío, por no tener las promesas del pacto, por no tener un pacto con Dios. Hemos sido maldecidos. La ley nos ha maldecido. Pero Cristo Jesús vino para poner su vida en lugar tuyo. Ahora, voy a hablarles acerca de Jesús. Él tenía conocimiento de lo que Él iba a sufrir. Y vino porque te ama. Y decidió padecer porque nos ama. Y nos ama tanto que dio su vida por ti, por mí. La cruz tiene un significado profundo. Y durante toda esta serie vamos a estar hablando mucho sobre la cruz. Pero hoy solamente quiero hablarte del significado y de lo que Jesús mismo estuvo hablando en cuanto a que Él iba a ir a la cruz. Y no solo a la cruz, como yo dije antes, toda persona que era crucificada era una persona maldecida por Dios. Y como era una persona maldecida por Dios, se le aplicaban los castigos más horribles y más detestables, porque supuestamente es un maldecido y que ni Dios lo quiere. Y los romanos eran expertos haciendo este tipo de castigos. Hay muchas cosas que aún en la película La Pasión de Cristo no nos han mostrado. Pero hay registros, escúchenme bien, hay registros históricos de lo que se hacía o lo que los romanos hacían a un prisionero o a un hombre que estaba destinado a ser colgado. Y ellos no dijeron, oh, este es Jesús, este es un hombre especial. No, ellos trataron a todos por igual. A todos por igual, como uno más de su lista. Con Jesús no hicieron acepción. Lo trataron como tal. Jesús nos dice en Lucas capítulo 2, todos conocemos esta historia, y Jesús capítulo 2, versículo 41, quiero hablarte un poco de Jesús, porque Él cuando empieza aquí en la tierra, empieza haciendo algo. ¿Cuántos saben que todos hemos venido a la tierra con un propósito? Dile a la persona que está de lado, tú has venido con un propósito, ¿no? A la persona que está atrás también, dile, tú has venido con un propósito, ¿no? Dile, tú no eres una casualidad en la vida, dile. A la persona que está atrás, dile, tú no eres una casualidad de la vida, dile. Ahora, todos los esposos, díganle a sus esposas, si están cerca de sus esposas, dile, tú no eres una casualidad de la vida. Tú eres un propósito de Dios para mi vida, dile. Sin ellas no seríamos felices. Sin ellas seríamos infelices. Gracias a ellas podemos ser felices. Es la media naranja que nos faltaba. Por eso dicen anillo al dedo. El uno para el otro. La ayuda idónea. No. Dios no te ha dado una esposa para maltratarla. Te lo ha dado para amarla. Amén. Gloria a Dios. Lucas 2, versículo 41. Hemos terminado el seminario de matrimonio y déjenme decirles, el matrimonio no tiene la finalidad de
vivirla soportándola, tiene la finalidad de vivirla disfrutándola, que son dos cosas completamente diferentes. Lucas 2:41 dice lo siguiente: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús, desde muy pequeño, por supuesto sus padres le habían instruido en la palabra, porque es la costumbre judía, repetirle día y noche a cada momento a sus hijos. Jesús había llegado al punto que él había reconocido a Dios su Padre, y él dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. O sea, Jesús sabía por qué había venido. ¿Y dónde lo descubrió? Lo descubrió en la misma lectura de la palabra de Dios. Si tú quieres saber tu propósito por la cual tú estás en esta tierra, lo vas a encontrar en la Biblia. No esperes que Dios se aparezca en medianoche y en la esquina de tu cuarto aparezca una luz y diga: Panchita, Panchita, tú tienes este llamado. No esperes eso. No esperes. La forma como Dios quiere revelarte tu propósito aquí en la tierra es a través de esta su palabra. No hay otra fuente. Tampoco escuches a alguien que te dice: el Señor dice que tú eres tal. Tampoco es así. Si viene un hombre y te dice que tú eres tal, o eres profeta, apóstol, evangelista, lo que sea, y Dios no te lo ha dicho a ti primero, no lo escuches. Yo puedo tener una buena intención y decirte: mis hermanos los pastores, pero les pregunto: ¿acaso son pastores todos ustedes? ¿Se dan cuenta? Yo anhelo lo mejor, pero no esperes que yo te diga: Dios me ha dicho que tú eres tal, tal, tal. No. Yo veo el potencial, veo el don que Dios ha puesto en ti, y busco que seas tú quien se dé cuenta de ello, para que Dios te lo confirme, o a través de mi persona, o a través de alguien más, y puedas cumplir su llamado para tu vida. Amén. Jesús descubrió su llamado en las Escrituras. Yo encontré mi llamado en las Escrituras. Para mucha gente dice: pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo usted encontró su llamado? Yo no entiendo, ¿cómo es eso? Dice: simple, lee la Biblia, medítala de día y de noche, y lo encontrarás y sabrás su respuesta. No es de la noche a la mañana. Toma tiempo. A mí me tomó mucho tiempo, pero toma tiempo y Dios te habla a través de su palabra para encontrar ese propósito por la cual tú estás. Y Jesús lo sabía. Él dice: mi Padre. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 8. Y Jesús comienza a revelar, ya que empezó su ministerio. En Marcos capítulo 8, Marcos 8:31, Jesús comienza a revelar cosas que él sabía que le iban a acontecer. ¿Cómo es que él lo sabía? Lo había leído en las Escrituras. Él había leído lo que él iba a sufrir. Marcos 8:31, él sabía el propósito por el cual había venido y sabía qué era lo que le iba a acontecer. Dice el versículo 31 y 32 de Marcos 8, dice: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y de ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora, pero escúchenme. Esta declaración que Jesús hizo, la hizo después de un evento que ocurrió, y retornemos por favor al versículo 27, ya que estamos aquí. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. O sea, en otras palabras, sus discípulos, o uno de ellos, descubrió que Jesús, el que tenía al frente, era el Mesías enviado por Dios. Y Jesús les dice: no se lo digan a nadie. ¿Por qué no quiso que se lo dijeran a alguien? ¿Cuál fue el propósito por la cual Jesús le dice: quédate callado, no se lo cuentes a nadie? Esto es para ustedes. ¿Qué hubiera pasado, escúchame bien, si a Jesús lo hubieran hecho rey? ¿Jesús hubiera ido a la cruz? No. ¿Qué hubiera pasado si a Jesús lo proclamaban rey? No lo hubieran dejado que lo mataran. Para nada. ¿Por qué? Porque si ellos descubrían que él era el Mesías enviado por Dios, no hubieran permitido que él muriera. Por lo tanto, no hubiera habido salvación para los gentiles. Por eso dijo Jesús: no se lo digas a nadie. No declares que yo soy el Mesías. Por eso dice, no. Es más, versículo 31, comenzó a enseñarles que le era necesario, dice, al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar, dice, después de 3 días. Esto les decía, versículo 32, claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó, ¿qué dice? A reconvenirle. En otras palabras, Pedro le dice: Señor, ¿cómo? No, ¿cómo que te vas a ir a la cruz? ¿Cómo que vas a padecer? ¿Cómo que vas a morirte? No, Señor, no hagas semejante cosa. Tú eres el Mesías, proclámate, te estamos esperando. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pobre Pedrito, ¿verdad? Pedro no era Satanás, pero había una influencia que le estaba hablando a Pedro, cosas de que Jesús haga o no haga para que no vaya a la cruz. Pero Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, porque Él venía a representarnos. Él venía a una tarea, vino con un propósito. Como tú y como yo tenemos un propósito. Lógicamente, no vamos a ir ninguno de nosotros a la cruz, no como Jesús fue. Pero Jesús vino a la tierra con un propósito de padecer, de sufrir. ¿Por quién? Por ti y por mí. Sigamos estudiando, analizando un poquito más. Vamos a Marcos, capítulo 9, perdóneme. En el versículo 30, porque Jesús continuamente, hermanos míos, le estuvo diciendo a sus discípulos de lo que le iba a pasar, de qué era lo que él tenía. O sea, en otras palabras, Jesús sabía que iba a ir a una cruz. Él sabía. Por eso él dice: no se lo digas a nadie. No le digas a nadie que soy el Mesías. En la Biblia nos habla, en Juan capítulo 6, versículo 15, nos habla que dice que después de haber alimentado a 5,000 personas con el milagro de la multiplicación, dice que la gente lo quería hacer rey. Y Jesús se fue. Porque si ellos lo proclamaban rey, Jesús no hubiera podido ser muerto en la cruz del Calvario. Porque Él sabía que su propósito no era ser rey, su propósito era ser maldito con maldición y llegar a ese nivel por amor al hombre.
Y aquí dice, en Marcos capítulo 9, versículo 30, dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Jesús sabía lo que iba a llegar un momento determinado en su vida. Él sabía el significado hacia dónde él se estaba dirigiendo. En mismo Marcos capítulo 10, porque este es algo progresivo, poco a poco él se sigue revelando más de lo que iba a sufrir. Y dice en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Imagínense, Jesús sabía lo que él iba a vivir. Dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Él tenía un concepto diferente. Sabía que había venido con un propósito. Vamos ahí en mismo Marcos, capítulo 14, 41. Y luego Marcos 14, 41 dice lo siguiente: vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Y Mateo 26, retrocediendo un libro más, al final del libro de Mateo 26, versículo 1 y 2 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto no entendían los judíos, esto no entendían sus discípulos. Para ser crucificado, dice. Ellos no podían entender cómo podía ser, si ellos ya sabían que era su Mesías, ¿cómo puede ser crucificado? Si una persona crucificada representaba una persona maldecida por Dios, la cual Dios no quería, y por lo tanto era justiciado de esa manera, y no cabía. Vamos por favor, a otro pasaje. Aunque hay muchos pasajes en los cuales podemos nosotros ver sobre lo que Jesús mismo había hablado de su muerte, hay muchos pasajes, se lo voy a dictar para que lo lean en casa. Lucas 9:44, Mateo 26:24, Mateo 20:28, Mateo 26 del 7 al 12. Habla mucho sobre que él sabía que iba a ser muerto y iba a resucitar el tercer día. Pero ahora quiero hablarte sobre algo que Jesús mismo había declarado y que tenía que ver mucho con lo que estoy diciendo. Marcos 14:21, por favor. Jesús sabía estas cosas, no porque alguien se lo dijo, sino porque él dice, lo descubrió en la palabra. Marcos 14:21 dice así: a la verdad, dice, versículo 21, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Nuevamente dice, versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús sabía lo que le iba a pasar por lo que él había leído en las Escrituras. Jesús no lo sabía porque alguien se lo dijo.
Él lo sabía porque estaban escritas y él dice que él camina según está escrito acerca de él. Otro pasaje, vamos a leerlo por favor, y eso lo vamos a encontrar en mismo Lucas, capítulo 24, ya que Jesús murió, resucitó, él encuentra a sus discípulos camino a Emaús y les habla a ellos y luego les dice, Lucas 24, 26 al 27, dice lo siguiente. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús supo estas verdades acerca de él, lo que iba a vivir, porque él lo había leído. Él había leído a los profetas y eran los profetas que estaban hablando de él. Y por eso él sabía estas verdades de lo que él iba a padecer, lo que él iba a sufrir, de lo que él iba a ser maldecido con toda maldición, representándote a ti y a mí. Y quiero terminar, versículo 44 al 47, dice, y les dijo, versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué Jesús no quiso que la gente sepa que era el Mesías? Porque si lo hubieran descubierto, la gente lo hubiera hecho proclamado rey y Jesús no hubiera podido cumplir su propósito. Por eso es que Jesús dijo, quédense callados, no le cuenten a nadie, eso es para ustedes. Porque Jesús estaba formando 12 hombres cuando estaba con él. Y por eso Jesús les dice, no lo cuenten. Ellos sabían, él se dio a conocer que era el Mesías que estaban esperando. Pero a la vez, juntamente con esa declaración de que era el Mesías, él les dice lo que él tenía que padecer. Por eso no encabía en la mente cómo él, si es el libertador, si él es el Mesías que esperamos, cómo es que va a padecer, cómo es que tiene que morir, cómo es posible. Y la forma como murió fue realmente muy dolor de cabeza para muchos judíos. Pues no podía caber en su cabeza que cómo puede ser que sea el Mesías si simplemente había sido muerto en una cruz. Por eso Pablo, nuevamente regresemos donde Pablo, en 1 Corintios, por favor, capítulo 2, dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero decirte algo para terminar. Ya no vamos a ir a ninguna cita. Quiero decirte que la cruz significa maldito con maldición. Y alguien estuvo allí reemplazándote a ti. Ese Jesús que se fue a esa cruz lo hizo por amor a ti, porque te ama. Dile a la persona que está a tu lado, lo hizo porque te ama, dile. Dile, se hizo maldito por ti, dile. Ahora dile, porque te ama. Tener la cruz como un símbolo en nuestros tiempos del cristianismo significa, hermanos míos, que alguien puso su vida por mí y por lo tanto yo me entrego a Él. Me entrego para rendirle mi adoración, me entrego para rendirle mi vida, porque Él puso su vida donde tú y yo tendríamos que haber estado, y lo hizo para que no fuéramos ahí,
Porque dice la Biblia, que como leímos en Gálatas, que Él se hizo maldito con maldición para que a través de lo que hizo Cristo, tú y yo recibiésemos la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham ha sido traspasada a toda aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y si tú quieres saber cuál es esa bendición de la cual Dios le había prometido a Abraham, la puedes encontrar en Génesis capítulo 12, 15 y 18. Puedes leerlo y encontrarás la bendición que Dios otorgó a Abraham, porque esa bendición que Dios le dio a Abraham iba, dice, a alcanzar a todos los gentiles, pero ha sido alcanzada a través de la obra de Cristo Jesús. Por eso se llama el título de esta clase Gloriosa Cruz. Él logró mucho a favor tuyo y a favor mío, a favor de toda la humanidad. Él entregó su vida y se hizo de lo más bajo por ti y por mí. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.